Muy buenas tardes, tengan con todos ustedes que llevan el diplomado internacional sobre Derecho Procesal del Trabajo. Para nosotros siempre un gran gusto de tenerlos aquí en la casa de la Comisión de Capacitación del área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y de la octava Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima. El día de hoy tenemos que presentar a un estimado amigo y que compartimos sala en la octava Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, sala de la oralidad laboral, ¿no? Nuestro invitado el día de hoy es abogado, egresado de la Universidad Particular San Martín de Porres, egresado del doctorado de Derecho de la Universidad Mayor de San Marcos y egresado también de la Maestría de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Mayor de San Marcos. Tiene estudios de maestría en Derecho Civil Comercial en la Universidad Particular San Martín de Porres. Actualmente es alumno de la Maestría de Gestión Pública de EUSIM Business School, Madrid, España. Postítulo, diplomatura en Derechos Fundamentales en el Trabajo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otros estudios. Ha ejercido también la docencia universitaria en asignaturas propias de su especialidad, como es Derecho Laboral, Procesal Laboral, Derecho Minero, Administrativo, Constitucional, Procesal Constitucional, entre otras. Ha sido árbitro, conciliador extrajudicial, formador de conciliadores acreditado en el Ministerio de Justicia. Desde mayo del 2012 es juez especializado titular de la Corte Superior de Justicia de Lima y desde julio a diciembre del 2018 ha sido juez superior de la 10ª Sala Laboral de Lima y durante los años 2019 y 2020 como juez superior de la primera Sala Laboral de Lima. Y desde enero de este año ya está con nosotros en la octava Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima. Doy fe que se trata de un magistrado excepcional, muy bien informado, que tiene ideas de avanzada. Ustedes ya lo van a ver ahora que comience a exponer su tema, ¿no? Y asimismo ha sido jefe del departamento legal de un conocido consorcio empresarial del rubro de comercialización de máquinas industriales desde el año 2000 hasta el año 2006. Bien, voy a presentar con mucho gusto al doctor Fausto González Salcedo, así que bienvenido. No le tengo que decir eso porque esta es su casa, doctor Fausto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gino. Buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes al doctor Mario, también que se acaba de sumar a la transmisión. Mario Nacarino, amigo y juez especializado también de la Corte de Lima. También a Tania Guapaya, mi asistente, ¿no? Brazo derecho. Le agradezco también su participación, a Lucho Valdión y a todos los participantes por confiar una vez más pues, en los cursos de capacitación que brinda la octava Sala Laboral en colaboración también con la Comisión de Capacitación de la IT Laboral. Bien, buenas tardes por esa presentación frondosa y siempre es grato pues compartir espacios, compartir temas, compartir conocimientos con nuestros amigos, ¿no? Aquí presentes. Bueno, el tema que me ha tocado a mí en suerte, podemos ir proyectándote en una pequeña diapositiva, por favor, doctora Tania, si fuera tan amable, de proyectarla. El tema que me ha tocado a mí son las reglas especiales de comparecencia en la nueva Ley Procesal del Trabajo. A ver, vamos a... que están reguladas en pocos artículos, en verdad, ¿no? Que son los que vamos a exhibir en este momento para hacer un poquito más didáctica la exposición. A ver, sí, ya está, creo. Perfecto. Muy bien, la siguiente, por favor. Nueva Ley Procesal de Trabajo, que como ya es conocido por todos, ya no es nueva en realidad, ¿no? Ya tiene más de 10 años en vigencia.
Resulta pues innegable, resulta irrefutable que con la expedición de esta ley procesal de trabajo, la ley 29.497, hubo todo un shock, ¿no? Un shock procesal, todo un cambio radical, significativo, digamos, en el desarrollo del proceso laboral en nuestro país, ¿no? En comparación con el tratamiento que le otorgaba, que le brindaba, pues, la ley 26.636, era, pues, el giro de un proceso fundamentalmente escriturario, ¿no?, a uno de carácter preponderantemente oral. Ahora, la regulación de un proceso célere, rápido, para la resolución de conflictos jurídicos concernientes a ciertos derechos, sobre todo fundamentales, ¿no? La previsión de ciertas reglas, reglas especiales también de comparecencia, que lo que buscaba justamente era afianzar, ¿no?, la tutela de estos derechos fundamentales en los conflictos jurídicos en torno justamente a los derechos mencionados, ¿no? También la regulación de una actividad, digamos, probatoria que recoge principios que no se han constituido de manera espontánea, ¿no?, sino a lo largo de un bregar muy, muy intenso, incluso en sedes de discusión internacional, ¿no? Este principio de presunción de la oralidad, ¿no?, por ejemplo, que ha sido instaurado también en la nueva ley procesal del trabajo, y de la prueba también indiciaria, ¿no?, entre otros aspectos, explican entonces esta afirmación de un modelo más garantista, ¿no es cierto?, y que tiene una vocación por resolver los conflictos de manera célere. Sobre el principio de presunción de la oralidad, les puedo comentar que en mi experiencia como juez también contencioso, porque antes de sumarme a la nueva ley procesal de trabajo, he ejercido también como juez en el contencioso laboral. Y he visto mucha resistencia de la autoridad administrativa en la aplicación de este principio de presunción de la oralidad, ¿no? Es un tema pendiente, es un tema que hay que afianzar también en esa esfera administrativa, ¿no? Que resulta demasiado conservadora en relación a la aplicación de este principio. Digamos que de manera consensuada se está estimando a nivel de la autoridad administrativa de trabajo, es una FIL, ¿no?, para ser más exacto, de que solamente sería de aplicación en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Yo no lo creo así, ¿no? Y creo que muchos de nosotros tampoco, ¿no? Sería interesante que este principio también se afiance, ¿no?, y sirva justamente para formalizar el mercado laboral también, ¿no? Es una herramienta poderosa. Muy bien. Han pasado los años, ¿no?, y ciertas disposiciones de la nueva ley procesal del trabajo, ¿no?, han merecido muchas dudas, críticas también, y han generado incluso plenos jurisdiccionales, ¿no?, por parte de los jueces supremos, por parte también de los jueces superiores especializados en la materia, y también de jueces de paz letrados, ¿no?, también especializados en la nueva ley procesal del trabajo. Hablemos un poquito de los fundamentos del proceso laboral, ¿no? Bueno, corresponde llamar la atención sobre el título brindado del artículo 3º del título preliminar de la nueva ley procesal del trabajo, que recoge los denominados fundamentos, ¿no?, fundamentos del proceso laboral. Bueno, como es una costumbre ya en Latinoamérica, se positivizan los principios, ¿no?, que no es lo ideal, pero bueno, ya es aceptado, diversos principios del proceso en general, ¿no?, y por lo tanto, en consecuencia, estos son también predicables en cualquier tipo de proceso. Guardan digamos, una especial valoración en el caso del proceso laboral, en la medida que el legislador ha dispuesto su aplicación, digamos, enfática frente a ciertos sujetos, ¿no? Hay un énfasis, hay una protección especial en relación a ciertos sujetos. La madre gestante, el menor de edad y la persona con discapacidad, ¿no? Bueno, en relación con dicho artículo, queremos enfocarnos en dos aspectos centrales, ¿no? El primero, relacionado justamente con este énfasis en la aplicación de estos fundamentos, ¿no?, de cara a los mencionados sujetos, y el segundo, relativo pues a un análisis de la jurisprudencia sobre el fundamento del privilegio del fondo sobre la forma, ¿no? Al momento de evaluar la congruencia entre lo peticionado y lo resuelto, cuando se va a impugnar un despido, digamos, lesivo, ¿no?, de derechos fundamentales, a fin de obtener en realidad una reparación auténticamente restitutoria, ¿no? Cabe indicar
que no es casual, ¿no?, que los sujetos mencionados, ¿no?, que merecen una protección especial, tienen, digamos, un reconocimiento expreso en el artículo 23 también de nuestra Constitución, ¿no? Son a quienes el legislador, digamos, protege o favorece con una aplicación también especial en los propios fundamentos también del proceso laboral, ¿no? De esta forma, en el desarrollo del proceso laboral, el juez debe tener siempre presente estos fundamentos frente a las personas que cumplan con estas condiciones, ¿no?, antes ya mencionadas, ¿no? Pues bien, vamos a ir ya directamente al tema, ¿no?, de la comparecencia, esas reglas especiales de la comparecencia. En este capítulo de la nueva Ley Procesal de Trabajo, en realidad, no solamente se regula la comparecencia, sino que además de ello también encontramos que se regulan supuestos de lo que se denomina la legitimación objetiva, ¿no?, tanto para ser demandantes como también para ser demandados, obviamente, y alegar la defensa de determinados derechos que por su propia característica, que por su propia naturaleza, ¿no?, digamos, pueden ser considerados ya sean como derechos individuales, ya sea como derechos plurindividuales, o también ya sean como derechos colectivos, ¿no? Entonces, la norma, algo peculiar es que no habla, pues, de intereses difusos, ¿no?, por lo que habrá que explicar, digamos, sus diferencias, ¿no?, sus características esenciales, ¿no? Ahora, para mejor asimilar lo que supone la figura de la comparecencia, se debe tener siempre presente que comparecer en un proceso, en palabras simples, es la forma como un sujeto de derecho, interviene en un proceso, ¿no? Este capítulo también, en este capítulo, la norma, esta nueva Ley Procesal del Trabajo, trata de manera esencial de dos instituciones también procesales muy relevantes, ¿no? El tema, primero, la comparecencia como un supuesto de capacidad para ser parte y capacidad procesal, y luego también los supuestos denominados legitimación especial, ¿no? Por eso les decía que no solamente estamos hablando de el tema de propiamente de la comparecencia, ¿no? De otro lado, mencionar también que en el segundo artículo se desarrollan estos supuestos especiales de legitimación procesal, ¿no? Es decir, lo que se conoce como legitimidad para obrar, ¿no? Legitimidad para obrar. La nueva Ley Procesal del Trabajo, entonces, regula estos supuestos, digamos, especiales en los que le otorga legitimidad para obrar a determinados sujetos, con el fin de que puedan acceder a la justicia laboral, ¿no?, y establecer, digamos, una adecuada, una correcta relación jurídica procesal que hace posible al juez laboral expedir un efectivo pronunciamiento sobre el fondo del asunto, ¿no? De esta manera, de esta forma, se hace clara la intención de este instrumento procesal, de la nueva Ley Procesal del Trabajo, de asegurar, digamos, una defensa que sea efectiva de los derechos laborales, extendiendo básicamente los aspectos de la legitimación procesal y la comparecencia a quienes en muchas situaciones representan en realidad un auténtico equilibrio o balance de poder en la relación de trabajo, ¿no? Como son los sindicatos, ¿no? O sea, las organizaciones sindicales. Pues bien, resulta conveniente también poder establecer algunos conceptos: la capacidad para ser parte, la capacidad procesal. Capacidad para ser parte ha sido visto de manera general, o se podría, digamos, equiparar o establecer una suerte de sinonimia, ¿no?, paralelismo con el concepto aceptado en la doctrina como la capacidad jurídica, ¿no? Se trata entonces de la proyección, ¿no?, de este concepto
de capacidad para ser parte al proceso mismo, ¿no? De esta manera se define entonces la capacidad para ser parte como aquella que se reconoce a todo el que posee entonces capacidad jurídica, ¿no? ¿Con qué objeto, no? Con el objeto de que pueda ser asimilado, que pueda ser considerado como plenamente como un sujeto de la relación jurídica procesal, ¿no? Y en consecuencia también puede ser titular de derechos, obviamente también de cargas, también de obligaciones, que se van a devenir pues, del proceso laboral. De otro lado, también decir pues, que la capacidad procesal, ¿no? Por otro lado, ¿no? Tenemos entonces la capacidad para ser parte, ¿no? Y también tenemos entonces la capacidad procesal, ¿no? Que se conoce o que se denomina como la capacidad para comparecer en juicio, ¿no? Y que se define como aquella proyección en el proceso de la capacidad para obrar, ¿no? O sea, de esta manera, de esta forma, digamos, se le define como la aptitud para realizar, ya sea de manera activa, ¿no? En calidad de demandante o de manera pasiva también, actos jurídicos procesales, ¿no? Pero con eficacia, ¿no? En nombre, ya sea en nombre propio o también por cuenta ajena incluso, ¿no? Quienes poseen capacidad para obrar podrán entonces llevar a cabo, podrán realizar con eficacia actos procesales, y quienes obviamente no la poseen, la pueden suplir esta situación mediante la representación. Bien, en este artículo 8º podemos tomar lectura, dice, los menores de edad pueden comparecer, ¿no es cierto? Pueden comparecer sin necesidad de representante legal. En el caso de un menor de 14 años, en el caso que un menor de 14 años comparezca al proceso sin representante legal, el juez pone la demanda en conocimiento del Ministerio Público para que actúe según sus atribuciones. La falta de comparecencia del Ministerio Público no interfiere en el avance del proceso, ¿no? Los menores de edad, ¿no? O sea, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 del Código del Niño y del Adolescente, la nueva Ley Procesal de Trabajo entonces hace referencia a que los menores de edad pueden comparecer en el proceso laboral, ¿no? Sin necesidad de representante legal, ¿no? O sea, de esta manera, de esta forma, a efectos del proceso laboral, van a contar con capacidad procesal, pudiendo realizar todos los actos procesales de manera válida, sin requerir dicho representante. Ahora, de manera adicional, también la norma menciona que en el caso de los menores de 14 años, que acudan, digamos, al proceso sin representante legal, el juez tiene la obligación de poner en conocimiento del Ministerio Público respecto a la demanda que se ha presentado, con la finalidad que actúen de acuerdo a sus atribuciones, ¿no? Aquel menor de 14 años. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la edad mínima para trabajar en el Perú? Bueno, al menos en lo que según lo que establece el Código del Niño y del Adolescente. Son 12 años, ¿no? Son 12 años. 12 años. Se considera niño justamente hasta los 12 años, ¿no? Entonces, hay una habilitación para que un menor de 12 años pueda trabajar, una habilitación legal, pero obviamente no en cualquier tipo de labor, ¿no? Sino en lo que se denominan labores ligeras, ¿no? Obviamente que no comprometan su salud, que no comprometan tampoco su desarrollo físico, su desarrollo mental, que no perjudique también su formación, obviamente, escolar, ¿no? Y también que no comprometa su formación espiritual, ¿no? También es importante, por supuesto, ¿no? Ahora, esta excepción, en realidad, habilitada por convenios de la OIT en países que se encuentran en vías de desarrollo, no es lo ideal, ¿no? No es lo ideal, por supuesto. Incluso la tendencia o la aspiración es que se erradique el trabajo infantil en todas sus formas, ¿no?
ya sea obviamente en trabajos peligrosos, ¿no? Son trabajos prohibidos, ¿no? Hay un listado incluso a través de una resolución suprema que establece cuáles son los trabajos, y no es una lista cerrada, los trabajos peligrosos, ya sea por su condición o por su naturaleza, ¿no? Están prohibidos, ¿no? Trabajos que obviamente expongan al menor de edad, ¿no? Y entonces la edad mínima en el Perú es de 12 años para trabajar, ¿no? Pues bien, la norma entonces menciona que en el caso de los menores de 14 años, ¿no?, que acudan al proceso sin representante legal, en esta situación hipotética, el juez tiene entonces la obligación de dar cuenta a ¿quién? Al Ministerio Público, ¿no? Ahora, para que, bueno, actúe acorde a sus atribuciones, ¿no? Y ello va de la mano también con lo que se regula en el Código del Niño y del Adolescente, ¿no? Los artículos 138, 139. Aquí hay una diferencia, en realidad, en relación a la participación del Ministerio Público, ¿no? En el Código del Niño y Adolescente, el artículo 142 sanciona con nulidad, ¿no?, la falta de intervención del representante del Ministerio Público. En cambio, aquí no se regula de esa manera, ¿no? Ya que, como ustedes pueden apreciar, en el 8.1 al final se dice que la falta de comparecencia del Ministerio Público no interfiere en el avance del proceso, ¿no? Y muchos han criticado justamente este tema, ¿no? Sería en todo caso un saludo a la bandera, dice. Bueno, seguimos. Entonces, vamos al 8.2 ahora, ¿ya? Dice, los sindicatos pueden comparecer al proceso laboral en causa propia, ¿cierto? En causa propia, en defensa de los derechos colectivos y en defensa de sus dirigentes y afiliados. ¿Ok? En esta situación, digamos, los sindicatos cuentan con capacidad para comparecer por causa propia, ¿no? Cuando se discuten derechos cuya titularidad se les atribuye, ¿no? Los derechos obviamente colectivos, y derechos individuales respecto de los que la ley les otorga representación procesal de los derechos de sus afiliados, ¿no?, y representantes, ¿no? Entonces, los conflictos laborales, hemos hecho mención a una clasificación, ¿no? Tomando, digamos, en cuenta la titularidad del derecho, se clasifican de manera uniforme, digamos casi uniforme, hay una posición en la doctrina, como conflictos individuales, conflictos plurindividuales y también los denominados conflictos colectivos, ¿no? Esta, digamos, capacidad procesal trata de la capacidad de la parte para generar, digamos, actos procesales, ¿no?, válidos en el proceso, ¿no?, de manera que ésta pueda ser ejercida por quienes tienen realmente capacidad de ejercicio, ¿no?, los cuales pueden ser delegados a otra persona, ¿no? Este fenómeno puede ocurrir voluntariamente o por disposición también legal expresa. En ese sentido, nos encontramos pues ante una situación o ante un supuesto de representación procesal por disposición legal expresa, no necesaria o también conocida como facultativa, ¿no?, representación facultativa, ¿no? Aquí se presume la representación, por lo que para que, digamos, sea ejercida, se va a requerir de una declaración expresa por parte del titular del derecho individual, ¿no? Entonces es importante hacer una diferencia. Este instituto, digamos, este instituto del supuesto de legitimidad para obrar, que será con lo que venimos comentando, ¿no? El tema tratado en realidad es de suma relevancia, puesto que en la nueva Ley Procesal del Trabajo se está eliminando una exigencia que
que se advertía de la ley procesal derogada, ¿no? De la 26.636, ¿no? Aunque hay algunos que consideran que en realidad sí existía esta posibilidad, sí existía esta representación legitimada a través de lo que ya regulaba la ley de relaciones colectivas de trabajo, ¿no? Sin embargo, en la ley 26.636 no había una norma, digamos, que sea compatible con la vocación de afianzar la representación de la organización sindical ante cualquier fuero, ¿no? Administrativo o judicial. Entonces, si hacemos un recordaris un poquito y una comparación entre la nueva ley procesal del trabajo y la ley procesal del trabajo, la 26.636, en relación a los menores de edad, por ejemplo, esa capacidad para comparecer en el proceso laboral no se encontraba, ¿no? O sea, así expreso, ¿no? Con la potencia como se ha regulado en esta nueva ley procesal del trabajo. Y luego, en el tema de los sindicatos sí es evidente, ¿no? O sea, cuando los sindicatos actuaban, digamos, en representación, ¿no? De sus dirigentes, de sus afiliados, no había pues una norma expresa, ¿no? Digamos, si se interpretaba extensivamente lo establecido en la ley de relaciones colectivas de trabajo, tal vez, ¿no? Pero no había pues en la norma procesal una disposición como la que tenemos en la norma procesal de trabajo. Esto es relevante entonces, ¿no? Bien, sobre el tema también nos lleva este tema de la comparecencia de los sindicatos, nos lleva también a otro tema, ¿no? Que es la personería, digamos, gremial, analizar otro tema, ¿no? Retroceder un poquito más. Y así tenemos que los artículos segundo, tercero, 8.2, 8.3 y también el 9.2 de la nueva ley procesal de trabajo hacen posible que las organizaciones sindicales de grado, llamadas de grado inferior o también de grado superior, dependiendo qué órgano gremial impulsa el proceso, digamos, puedan solicitar la tutela jurisdiccional como, ya sea como demandante o ya sea como demandada, ¿no? Representando a todos o a una parte de sus afiliados, ¿no? O sea, quienes se reclaman representantes del gremio van a tener entonces que acreditar su personería gremial. Tienen que acreditar su personería gremial, ¿no? O sea, quienes se reclaman como representantes del gremio tienen que acreditar entonces su personería gremial en el proceso, ¿no? Que es otorgada, como ya sabemos, a través del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo en su artículo 17. O sea, esta norma indica que se obtiene la personería gremial cuando el sindicato sea inscrito en el registro correspondiente, ¿no? Obviamente, ¿a cargo de quién? De la Autoridad Administrativa de Trabajo. De manera específica, existe una subdirección de registros sindicales justamente en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Este artículo 17 también señala que el registro es un acto formal, no constitutivo, y no puede ser denegado salvo cuando no se cumplen pues, los requisitos establecidos por dicha ley, ¿no? O sea, no todo sindicato que aspira, digamos, a asumir o a tener o a detentar esta personalidad gremial tampoco lo logra, ¿no? O sea, sí he visto casos que han llegado también a mi despacho de denegatorias en relación al registro, ¿no? De parte del Ministerio de Trabajo, cuando, bueno, le repito, yo también he sido juez contencioso laboral y las impugnaciones de las resoluciones de la Autoridad Administrativa de Trabajo, pues, llegaban, pues, algunas a mi despacho, ¿no? Como juez en esa especialidad. Entonces he podido advertir también ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, les comentaba que este artículo 17, voy a ser enfático, ¿no? Agrega, pues, que este registro es un acto formal, dice que no es constitutivo, ¿no?
y que no puede ser denegado entonces, salvo cuando no se cumplen los requisitos establecidos, ¿no?, por la ley, ¿no? Ahora, el artículo 18 del texto único ordenado de la ley también de relaciones colectivas de trabajo, ¿no?, señala que el registro de un sindicato le confiere entonces personería gremial para los efectos previstos por la ley, ¿no?, así como también para ser considerado en la conformación de organismos de carácter nacional o incluso también de carácter internacional. Este artículo, a su vez el artículo 8, también de la misma norma, establece que son fines y que son funciones del sindicato representar al conjunto de trabajadores comprendidos dentro de su ámbito en los conflictos, ¿no?, en los conflictos, bueno, en las controversias, en cualquier reclamo de naturaleza obviamente colectiva, ¿no? También este artículo 8 señala como, o precisa en todo caso, como fines y como función también del sindicato, el celebrar obviamente las convenciones colectivas de trabajo, exigir también su cumplimiento, ¿no?, y ejercer derechos y acciones que de tales convenciones se desprendan o se derivan, ¿no? También el inciso C, de vital importancia, del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas, señala también como una de las funciones de los sindicatos el representar o defender a sus miembros en las controversias, en las reclamaciones, ya sean de carácter individual, incluso, ¿no?, salvo que el trabajador accione directamente en forma voluntaria o por mandato de la ley también, ¿no?, caso en el cual el sindicato podrá actuar en calidad de asesor, ¿no? Entonces, ahí la parte procesal es el trabajador, ¿no es cierto?, ya no el sindicato en estas situaciones puntuales. Interesante, ¿no?, el inciso C del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas, que no tenía entonces una compatibilidad con la anterior Ley Procesal del Trabajo, ¿no?, y en cambio sí encuentra pues una conexión muy eficiente con la nueva Ley Procesal del Trabajo actual. También, bueno, es consabido que otra función del sindicato es promover la creación y fomentar el desarrollo de las cooperativas, de las cajas, de los fondos, en fin, en general, ¿no? Es un organismo de auxilio mutuo, en realidad, y de promoción social también de sus miembros, ¿no?, que también es una finalidad del sindicato, ¿verdad? A veces no muy potenciada, no muy ejercida o implementada en los hechos, ¿no? Entonces, estas son las facultades esencialmente que señala, las finalidades y las funciones que señala entonces el texto único ordenado de la ley, el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo en relación a los sindicatos, ¿no? Bien. Entonces, la sola inscripción del sindicato en el registro de sindicatos de autoridades administrativas de trabajo automáticamente brinda a la organización la personería gremial, ¿no? Es importante hacer énfasis, ¿no? Porque incluso hubo una discusión, no es a partir de la inscripción en registros públicos, no. Eso ya se decantó, ya la jurisprudencia es uniforme en ese aspecto, es a partir entonces de su inscripción ante la autoridad administrativa de trabajo. Ese hecho concreto, entonces, le brinda a la organización lo que se denomina la personería gremial, ¿no? Personería gremial. Y es a partir, entonces, de esa situación que el sindicato va a poder ejercer su acción sindical que se va a hacer, que se va a exteriorizar en todo caso, ya sea en acciones administrativas o también en acciones judiciales, que va a ejercer, pues, en defensa del interés individual o colectivo de sus afiliados, ¿no?, de sus representantes también, o de la propia organización. Y su representación recae entonces en los miembros de la junta directiva, ¿no? En tanto, es el órgano pues ejecutivo que está presidido, como ya sabemos también, por el secretario general, ¿no?
Esta situación, como les digo, hace, bueno, de muchos años atrás generaba controversia, pero ya eso ya está zanjado, ¿no? Bien. Vamos a seguir conversando acerca de este tema tan interesante, ¿no? Los sindicatos esencialmente son grupos de trabajadores, ¿no? Pero también pueden ser grupos de empleadores, ¿no? A veces olvidamos eso, ¿no? Que dependiendo de su nivel de constitución van a actuar como sindicato de base, pueden actuar como federación, pueden actuar también como confederación, acuérdense, en la defensa de sus intereses profesionales. Eso es algo que a veces no se tiene presente, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos legales para obtener la capacidad sindical? ¿Cuáles son las formalidades a seguir? O sea, los requisitos legales para obtener la capacidad sindical se han modificado, se han alterado sustancialmente a partir de la expedición del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Respecto de la derogada legislación, que de manera virtual en realidad era un impedimento, una suerte de tamiz político para otorgar tal prerrogativa legal, ¿no? Entonces, pese a las grandes restricciones administrativas contenidas en la derogada legislación para la formación y desarrollo de los sindicatos, estos se multiplicaron con mayor rapidez que ahora, donde existe en realidad una suerte, vamos a denominarla así, como de facilismo para la obtención del aludido beneficio, ¿no? Actualmente la presencia sindical no llega ni al 8% en el Perú de la población económicamente activa, ¿no? Empleada. Para obtener entonces la capacidad sindical se requiere que los promotores del sindicato hayan cumplido con una serie de requisitos formales, ¿no? El depósito, la presentación o el depósito ante la Autoridad Administrativa de Trabajo del acta, ¿no? Del acta constitutiva de la organización, sus estatutos debidamente aprobados, obviamente la elección de la junta directiva, y cuando estos documentos, digamos, se encuentran debidamente ya legalizados, se presentan a la Autoridad Administrativa de Trabajo, ¿no? Al jefe, del jefe de la división, ¿no? Del registro sindical, y se dice pues que con su sola presentación otorga ya a los solicitantes esta capacidad sindical para poder obrar en justicia, ¿no? Acto seguido, la propia organización va a poner en conocimiento de este hecho al empleador en el término de 5 días. Cualquier modificación de esta situación del estatus sindical, luego de la obtención del reconocimiento sindical, el cambio de junta directiva, de nominación de nuevos dirigentes por renuncia, del fallecimiento, porque, bueno, Dios no quiera, ¿no? O expulsión, tiene que cumplir con los trámites también que acabamos de mencionar, ¿no? Y acto seguido se va a poner también en conocimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo para el reconocimiento entonces del objetivo trazado. El hecho tendrá que ser entonces siempre puesto en conocimiento también del empleador en el plazo que hemos señalado también, ¿no? El plazo de 5 días. Pues bien. Hablamos un poquito acerca de la... A ver, perdón. La capacidad procesal de los sindicatos, ¿no? La capacidad procesal de los sindicatos. Hay un rasgo, digamos, en el comportamiento sindical en el Perú, ¿no? O sea, es una diferencia con otros países. En Europa, bueno, es totalmente distinto, y también con países de la región, ¿eh? O sea, a diferencia de lo que pasa, digamos, en el resto de países en el mundo en general, en el Perú se ha puesto énfasis, legislativamente hablando, ¿no? En las llamadas organizaciones sindicales, digamos, de base, ¿no? De los trabajadores, ¿no? Digamos, los sindicatos que operan en un determinado centro de trabajo, ¿no? Los sindicatos de empresa, digamos, ¿no? No así en otro tipo de organizaciones superiores o de ramas de actividad regionales o nacionales,
tanto de trabajadores como también de empleadores, ¿no? Eso es algún rasgo distintivo aquí en el Perú, ¿no? Es parte de nuestra cultura sindical, digamos, ¿no? Por ficción del derecho, un empleador, digamos, aislado a la vez, sujeto procesal individual o colectivo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una organización sindical de base, decide emplazar a su empresa en vía administrativa o judicial, ahí estamos ante un sujeto de representación colectiva. En cambio, si el reclamo, si la reclamación, ya sea administrativa o ya sea judicial, es a título individual, ¿no? Será también su representación. O sea, en esta perspectiva, dentro de esta perspectiva, al abordarse, digamos, el tema de la capacidad procesal de los sindicatos, estamos hablando de manera casi, digamos, exclusiva de la capacidad de los sindicatos, en realidad los sindicatos de base, ¿no? De los trabajadores y de los empleadores. Pues bien, la capacidad procesal de los sindicatos entonces constituye el fundamento de su acción sindical, ¿no? O sea, habiéndose creado los sindicatos o las organizaciones sindicales para la defensa de intereses profesionales, cuando estos son obviamente amenazados, cuando son vulnerados, ¿no? Apelando entonces a su capacidad profesional, no tienen los sindicatos más alternativa que recurrir entonces a la instancia jurisdiccional, ¿no? Para de alguna manera resarcir los derechos que se han vulnerado, ¿no? El texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo ha concebido, como ya hemos explicado también, dos formas de personería gremial, ¿no? La forma sindical y la otra civil, ¿no? La primera se conseguía con la sola presentación de los estatutos sindicales ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Eso está en el artículo 18 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas, mientras que la segunda era obligatorio o era imperativo recurrir a la autoridad registral para que ésta, con la presentación de los documentos ya previamente recibidos, ¿no?, depositados ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, diera la personería civil, ¿no? Ese era el orden, ¿no? Personería gremial y luego personería civil, ¿no? En realidad, esta última formalidad no fue implementada de manera adecuada, ¿no?, por las autoridades registrales del país, creando no solamente una confusión en el enunciado, pues se pensaba que era gracias a esta última, o sea, la personería, digamos, civil, que recién los sindicatos podían actuar sindicalmente ante los órganos jurisdiccionales, ¿no? Lo cual, como ya hemos dicho, no era cierto, ¿no? No es cierto. ¿Cómo se demuestra la capacidad procesal de los sindicatos? Bueno, se demuestra con la copia de la toma de conocimiento de la Junta Directiva Accionante, que no es nada más ni nada menos que la recepción administrativa de la Junta Directiva del sindicato debidamente actualizado, ¿no? O sea, vale decir que corresponde al ejercicio por el cual los dirigentes sindicales accionantes han sido elegidos, ¿no? Entonces, si las elecciones del sindicato se efectúan de manera anual, ¿no?, por haberlo así determinado un estatuto, la acción judicial tendrá que corresponder obviamente a la temporalidad del ejercicio sindical respectivo, ¿no? Bien, ¿a quiénes representa el sindicato y cómo se realiza, digamos, esta suerte de representación, ¿no? Si el reconocimiento del sindicato le otorga personería sindical o gremial o jurídica, no hace falta más que consignar que, teniendo en cuenta, digamos, qué es función del sindicato lo expresado por el artículo 8º del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, para, sin ninguna escapatoria, ver al gremio, sin importar sus fronteras legales naturales, proceder a demandar a sus empleadores, ¿no?, en búsqueda de, como hemos dicho ya, de reparar los agravios correspondientes
que pueden nacer de la vulneración incluso de la Constitución, ¿no? De la ley, de los convenios colectivos también, de trabajo, ¿no? De los reglamentos también, o también de las normas internacionales vinculadas con los derechos humanos, o incluso también las reglas del TLC que el Perú ha suscrito con cualquier país extranjero en el cual se encuentren insertas el respeto del trabajo decente o también otros derechos, ¿no? También los códigos de conducta social de las empresas, la propia jurisprudencia incluso del Tribunal Constitucional también da mérito a una acción sindical, o también de la Corte Suprema, ¿no? Vinculada, relacionada de manera esencial, fundamental con su quehacer entonces sindical, ¿no? Ahora bien, los reclamos, digamos, en causa propia tienen que ver entonces con la textura del sindicato, ¿no? O sea, el respeto de sus propios estatutos, de los acuerdos tomados, la injerencia sindical, proveniente también a veces de la propia empresa, ¿no? Lo cual está prohibido, o también de terceros, no solamente de la empresa. Las impugnaciones vía el contencioso administrativo de actos del mismo nombre que hayan causado entonces Estado de Derecho, importante emplear el contencioso administrativo, ¿no? Como ya les hice mención también en distintas situaciones. Podemos ubicar aquí, por ejemplo, los reclamos por las cuotas, ¿no? Y licencias sindicales. Bien. A ver, un momentito, por favor. También existe obviamente la representación de los sindicatos en defensa, ¿no?, de los derechos colectivos, ¿no? O sea, los sindicatos, que duda cabe, son portadores y son creadores también de derechos colectivos, digamos, innatos, ¿no?, que van a, de alguna manera van a nutrir, ¿no?, las relaciones laborales, representando el costo-beneficio de la libertad sindical, ¿no?, nacido obviamente de los convenios colectivos de trabajo, o de un acuerdo colectivo, un acuerdo o también de acuerdos sinalagmáticos, ¿no?, donde hay obligaciones y derechos recíprocos, de un lado arbitral, de usos y costumbres y libertades de naturaleza colectiva, ¿no?, entre otros, ¿no? Entonces puede tratarse, y esto es lo más recurrente, lo más usual, que la controversia también nazca, ¿no?, se genere del incumplimiento o también de una interpretación equivocada, ¿no?, errónea de un convenio colectivo, ¿no? Aquí, en esta situación concreta, se va a poner de manifiesto una parte de la acción sindical, ¿no?, del gremio, que en todo caso busca o persigue rescatar, reparar o reivindicar derechos consagrados, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el artículo 23, literal 3, A del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo exige sobre todas a las organizaciones sindicales, al momento de demandar, que indiquen cuál es la fuente normativa de los derechos alegados, ¿no? O sea, los derechos nacidos fundamentalmente de las negociaciones colectivas. También el sindicato actúa en defensa de los derechos de sus propios dirigentes, ¿no? Eso, qué duda cabe de ello, ¿no? El colectivo, entonces, los trabajadores que conforman la junta directiva de un sindicato representa los cuadros representativos auténticos del sindicato, ¿no? Y de más a menor grado, dependiendo del cargo, para tener, digamos, una mayor o menor representación en su interior, ¿no? Lo propio ocurre para los sindicatos de grado superior también. De todas maneras, existe pues un fuero sindical o protección de algunos dirigentes, ¿no?, como se señala en el artículo 30 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. También está la nulidad del despido por ejercer o haber ejercido encargos dirigenciales, ¿no?, que lamentablemente es un hecho también recurrente, ese tipo de procesos que nosotros estamos resolviendo constantemente. Tenemos la protección constitucional y también incluso penal de la actividad gremial en el artículo 28, inciso 1 de la Constitución, y el artículo 168 del Código Penal, ¿no?
acá hay un tema interesante, ¿no? O sea, no es necesario contar con poder especial para que el sindicato actúe en juicio, ¿no? Y esto justamente marca una diferencia con el código anterior, como ya les había hecho mención, ¿no? No es necesario, pues, que exista un poder especial para que el sindicato pueda actuar, ¿no? También la ley, esta nueva ley procesal de trabajo, tiene una disposición que ha sido criticada, ¿no? Se señala, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Está referido al 8.3, por favor. 8.3. A ver, ¿sí? Gracias. Dicen, los sindicatos actúan en defensa de sus dirigentes, ¿no es cierto? Y afiliados sin necesidad de poder especial de representación, ¿no? Sin embargo, en la demanda o contestación debe identificarse individualmente a cada uno de los afiliados con sus respectivas pretensiones. En este caso, el empleador debe poner en conocimiento de los trabajadores la demanda interpuesta, ¿no? La inobservancia de este deber no afecta la prosecución del proceso, ¿no? Entonces, esto último es lo que se critica, ¿no? A nivel de la doctrina, esta imposición, esta obligación de cargo del empleador de poner en conocimiento de los trabajadores la demanda interpuesta, ¿no? Y lo que se dice es que en realidad esto debería ser de cargo del propio sindicato y ex ante, o sea, antes de la interposición de la demanda y no con posterioridad a la misma, ¿no? Bueno, son posiciones que en la doctrina pues se han asumido de esa manera. Bien. A ver, un momentito. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Legitimación especial. Gracias, Tania. El artículo 9, ¿no? Nos habla acerca de la legitimación especial, ¿no? Las pretensiones derivadas de la afectación al derecho a la no discriminación en el acceso al empleo o del quebrantamiento de las provisiones de trabajo forzoso e infantil pueden ser formuladas por los afectados directos, una organización sindical, una asociación o institución sin fines de lucro dedicada a la protección de los derechos fundamentales, con solvencia para afrontar la defensa a criterio del juez, la Defensoría Jurídica del Pueblo o el Ministerio Público. Cuando se afecten los derechos de libertad sindical, negociación colectiva, huelga, a la seguridad y salud en el trabajo, y en general cuando se afecte un derecho que corresponda a un grupo o categoría de prestadores de servicios, pueden ser demandantes del sindicato, los representantes de los trabajadores o cualquier trabajador o prestador de servicios del ámbito, ¿no? Aquí, de lo expuesto, nos obliga, digamos, a hacer un análisis de las figuras de la legitimidad para obrar y de los supuestos de legitimación también procesal por la regulación, ¿no? que expone la nueva ley procesal de trabajo. En cuanto a la legitimidad para obrar, ya es consabido que constituye uno de los presupuestos procesales esenciales para acceder al pronunciamiento sobre el fondo del asunto, ¿no? Del juez, en este caso el juez laboral, ¿no? Es de tal entidad que en su ausencia, en realidad, se tiene que rechazar la demanda. La legitimación procesal nace entonces como un instituto
que resguarda el hecho de que las partes de la relación material no siempre van a coincidir con las partes de la relación procesal, ¿no? Ya sea como demandante, o sea, activo, ya sea como demandado, ¿no? Una posición pasiva, ¿no? En ese sentido, la legitimación procesal nace entonces como instituto que va a resguardar el hecho, le decía, que las partes de la relación material no siempre van a coincidir entonces, ¿no? Se puede considerar entonces que la legitimación procesal es aquella posición que habilita para formular la pretensión, ¿no? O también para que se formule contra alguien y que radica necesariamente en tal afirmación de la titularidad del derecho subjetivo material y en la imputación de la obligación, ¿no? Y ahora bien, en esa línea se debe tener presente que hay situaciones de excepción, ¿no? En los cuales quien demanda no afirma la titularidad del derecho subjetivo, ¿no? Hay situaciones de excepción, pero sin embargo sí se encuentra habilitado para demandar, ¿no? Esta legitimación se conoce entonces, al ser especial justamente, se conoce como una legitimación extraordinaria, ¿no? Entonces, resulta importante poder diferenciar cuando se está ante una legitimación ordinaria y cuando se está frente a una legitimación extraordinaria, pues, ¿no? En relación a la legitimación extraordinaria, en realidad existen distintos motivos por los cuales se dispone esa suerte de extensión de la legitimación más allá del que, digamos, afirma, del que expresa ser el titular del derecho, ¿no? Controvertido, ¿no? Ahora bien, estos motivos pueden obedecer a razones de distinta naturaleza, ¿no? Como intereses particulares, intereses colectivos, intereses difusos, e intereses que pueden incluso ser calificados como públicos, ¿no? Casos en los que generalmente se otorga esta legitimación, digamos, especial o extraordinaria al Ministerio Público. De esta manera, entonces, estamos clasificando los supuestos que señala la nueva Ley Procesal del Trabajo, de acuerdo con los motivos que consideramos van a justificar la extensión de la legitimación. Son entonces dos los motivos que hemos identificado adicionalmente, ¿no? La defensa de los intereses públicos, ya que existen situaciones en que la protección de determinados derechos, digamos, subjetivos, individuales, son considerados por el legislador como de orden público, dado que se estima que su transgresión va a poner en juego intereses generales de toda la comunidad, incluso, ¿no? Y de esa forma se amplía entonces el ámbito de lo que se denomina la legitimación procesal para el ejercicio cabal de su defensa, ¿no? Ahora, para identificar estos casos, hay autores como, por ejemplo, Montero Aroca, que emplea de manera muy gráfica un parámetro que es la atribución de la legitimidad al Ministerio Público, ¿no? De acuerdo también a la propia función, al mandato, ¿no? Del artículo primero de su ley orgánica, ¿no? Del Ministerio Público, aprobado por decreto legislativo 052, ¿no? Que tiene que ver entonces con la propia misión, con el propio objetivo del Ministerio. Bueno, el Ministerio Público pues es un organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales, siempre nos viene eso rápidamente, ¿no? De manera espontáneamente, la defensa de la legalidad, ¿no? La defensa también de ¿quiénes? De los derechos ciudadanos y los intereses públicos también, ¿no? Eso está así regulado en la ley orgánica del Ministerio Público, ¿no? Este decreto legislativo 052, ¿no? La defensa de la legalidad, la defensa de los derechos ciudadanos, los intereses públicos y también la representación de la sociedad en juicio, ¿no? Para los efectos de defender a la familia, defender también a los menores, ¿no? E incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública, ¿no? La persecución del delito y la reparación civil también. Ahora,
la norma claramente califica como derechos publicitados por razones de interés público al derecho a la no discriminación en el acceso al empleo, en el quebrantamiento de algunas limitaciones o algunas provisiones al trabajo forzoso o al trabajo infantil también. Entonces se identifica como sujetos legitimados para interponer las pretensiones derivadas, digamos, de su infracción, de la infracción de este tipo de provisiones, a los afectados directos, a una organización sindical, a una asociación o institución sin fines de lucro, así lo señala la nueva Ley Procesal del Trabajo, una institución dedicada pues a la protección de derechos fundamentales, ¿no? Con, obviamente, a la Defensoría del Pueblo también y al propio Ministerio Público. Y en cuanto a la defensa de los intereses colectivos, que también está regulado en este artículo, estas se caracterizan porque se les atribuye, digamos, a una serie de personas, ¿no? Que están o pueden estar determinadas, ¿no? Entre las que existe un vínculo jurídico, ¿no? En el caso de los supuestos regulados en el numeral 9.2 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, ¿no? Los derechos de libertad sindical son derechos que pueden tener una fase colectiva, sabemos, ¿no? Una fase colectiva y una fase individual, ¿no? Sin embargo, concordando lo señalado con el artículo 8º de la nueva Ley Procesal del Trabajo, en los que atañe a la comparecencia de los sindicatos, estos tendrían, además de representación legal de sus dirigentes y afiliados, legitimidad para obrar respecto de cualquier vulneración de este derecho, ¿no? De este derecho a la libertad sindical, ¿no? Fase colectiva, fase individual. El 8.2 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, acuérdense pues, ¿no?, que establece que los sindicatos pueden comparecer al proceso laboral en causa propia o en defensa también de los derechos colectivos y en defensa de sus dirigentes y de sus afiliados, ¿no? Eso es algo que ya hemos comentado, ¿no? Entonces, tenemos como ejemplo el derecho de huelga, ¿no?, que es un derecho individual, pero de ejercicio colectivo. Entonces, se le otorga una legitimación especial al sindicato, el derecho de la negociación colectiva, este se encuentra directamente ligado, obviamente, al derecho de los sindicatos a formular sin obstáculos, por lo que su titularidad de cada uno de ellos sería entonces de naturaleza colectiva. Tenemos también la seguridad y salud en el trabajo como derecho, ¿no? Es un derecho que nace como consecuencia del derecho a la integridad física, en realidad, ¿no? La vida y la salud que tiene cada uno de los trabajadores, por lo que su titularidad obviamente es individual, ¿no? En todos los casos antes señalados, tienen legitimidad para obrar activa el sindicato, también los representantes de los trabajadores o cualquier trabajador o prestador de servicios del ámbito, ¿no? También hay que señalar que en el caso de este último resulta ser, digamos, el más novedoso, ¿no? Que cualquier trabajador o prestador de servicio del ámbito también, digamos, se encuentra en la posibilidad, se encuentra legitimado entonces, para formular una pretensión en defensa de los derechos colectivos. La misma que formularía, por ejemplo, el sindicato al tratarse de una única pretensión, ¿no?, pudiendo generar consecuencias entonces directas en los efectos de la cosa juzgada, ¿no? Su real dimensión se podrá, sin embargo, determinar con los lineamientos que nuestra jurisprudencia viene o tenga aún por desarrollar, ¿no? Este es un tema interesante, ¿no? Si leemos el 9.2, nuevamente, aquí se señala que cuando se afectan los derechos de libertad sindical, negociación colectiva, huelga
a la seguridad y salud en el trabajo y en general, cuando se afecte un derecho que corresponda a un grupo o categoría de prestadores de servicios, pueden ser demandantes el sindicato, los representantes de los trabajadores o cualquier trabajador o prestador de servicio del ámbito, ¿no? Entonces, este 9.2 se ha convertido en un mecanismo jurídico, digamos, procesal, que se orienta a resolver los problemas generados por la revolución o la interrelación en la que vivimos en el mundo contemporáneo. Esta interrelación ha logrado que que nos encontremos ligados, digamos, y que a través, o vinculados, ¿no? Y que a través de un solo acto se logre la vulneración o la violación de un mismo derecho de distintas personas, ¿no? Es una vulneración transversal, subjetiva, ¿no? La violación de un mismo derecho de distintas personas individuales, ¿no? Consideradas, o cuya titularidad pertenezca también a un colectivo, ¿no? En esta medida se admite entonces la tutela de pretensiones cuya titularidad va a recaer sobre un grupo de personas, ¿no? Lo que se denomina los derechos difusos, pues, ¿no? Así como para el ejercicio de las pretensiones individuales cuya titularidad corresponda a los miembros de un grupo de personas, ya sean derechos colectivos y de titularidad plurindividual. Asimismo, se extienden los casos en que se vulneran los derechos individuales, llamados homogéneos también, ¿no? Entonces, los derechos colectivos son los derechos que corresponden a una serie de personas, ¿no? Más o menos en una cantidad importante, ¿no? Que están o pueden estar determinados. En nuestro derecho laboral encontramos algunos ejemplos, como el derecho a la libertad sindical en su fase colectiva. Y si hablamos de derechos individuales homogéneos, ¿no? Estos son entendidos como aquel conjunto de derechos subjetivos, individuales, que están vinculados, o sea, que tienen un origen común, de los que sean titulares los miembros de un grupo de personas, ¿no? Ejemplo, de acuerdo con las definiciones precisadas anteriormente, podríamos incluir en esta categoría al derecho de huelga, ¿no? Derechos individuales homogéneos, como el derecho de huelga o el derecho de la seguridad social también, por ejemplo. El Tribunal Constitucional ha hecho también una definición sobre este tipo de derechos individuales homogéneos, ¿no? Así, en el expediente 4878-2008, que es un proceso de amparo, se ha señalado que los derechos individuales homogéneos se distinguen de los derechos supraindividuales. Los supraindividuales son los difusos o los colectivos, ¿no? En que aquellos, es decir, los derechos individuales homogéneos, son auténticos derechos individuales, privativos e indisponibles por terceros, pero que pueden existir en número plural y tener un origen fáctico común y un contenido sustantivo homogéneo, ¿no? Entonces, la tutela de los derechos esencialmente individuales descansa en dos notas básicas. Primero, su homogeneidad, al tener un origen común, es decir, al producirse de una misma fuente o causa, y segundo, su divisibilidad, al representar en realidad derechos personales que pueden ejercerse de manera individual, pero existe la posibilidad y también existe la conveniencia de la acción colectiva, teniendo resultados desiguales para cada participante. Esta última situación, este último supuesto, resulta más que interesante, ¿no? Bien, vamos al siguiente artículo, por favor, el artículo 10. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, estimada Tania, muy amable. ¿Qué nos dice el artículo 10 de la nueva Ley Procesal de Trabajo? Ustedes ya lo ven ahí. La madre gestante, el menor de edad, la persona con discapacidad que trabaja, tiene derecho a la defensa pública regulada por la ley de la materia. La madre gestante, el menor de edad,
y la persona con discapacidad que trabajan tiene derecho a la defensa pública regulada por la ley de la materia. Defensa pública, ¿no? ¿A cargo de quién? Del Ministerio de Justicia. Hay un error ahí en la diapositiva, ¿no? Defensa pública está a cargo del Ministerio Público. A ver si están atentos, ¿no? Hay un error en la diapositiva. Dice, artículo 10, defensa pública a cargo de Ministerio de Justicia. Este artículo entonces tiene una relación directa con lo mencionado en el artículo 3 del título preliminar de la nueva Ley Procesal del Trabajo, ¿no es cierto? Tiene una vinculación muy estrecha con este artículo 3 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, lo que nos obliga pues a extendernos un poquito, ¿no? Porque tiene un contenido muy, muy rico, muy, muy vasto y muy importante de ser difundido, ¿no? Entonces, muy bien. También tiene fundamento constitucional, ¿no? O sea, en el artículo 23 de nuestra Carta Magna se establece que el trabajo en sus diversas modalidades, acuérdense ustedes, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabaja, ¿no? Entonces, aquí nuevamente se hace énfasis en la protección a estas personas que son sujetos especiales de protección, que tienen entonces derecho a una defensa pública, de acuerdo con lo dispuesto de manera expresa también en el artículo 14 de la ley 29.360, ¿no? Es una ley ya del año 2009. Esta disposición tiene entonces por finalidad asegurar el derecho de defensa proporcionado, asistencia y asesoría técnica legal gratuita a personas sin recursos económicos, ¿no? Obviamente, esta regulación tiene una conexión muy, muy estrecha con el llamado principio protector, ¿no? ¿Cuál es la función de los principios del derecho del trabajo, ¿no? A partir de la lógica, digamos, de protección o protectora sobre la que se asienta el derecho del trabajo, desde tiempos remotos, de su origen histórico, podemos decir que irrumpen los principios generales del mismo, ¿no? Que se entienden, ¿qué son los principios? Son obviamente ideas fundamentales, ideas informadoras del ordenamiento jurídico laboral. ¿Y cuál es su finalidad? Entre otras, el orientar su actuación y sustentar o cimentar su naturaleza protectora, ¿no? O también llamada tuitiva, ¿no? Y en ese aspecto el Tribunal Constitucional también ha señalado, ¿no?, de manera recurrente y de manera muy gráfica, que los principios laborales son reglas rectoras, ¿no?, que van a informar en la elaboración de las normas, amén de servir también de fuente de inspiración, ya sea directa o también de fuente indirecta, en la solución de conflictos, ¿no?, ya sea mediante la interpretación, ya sea mediante la aplicación o ya sea mediante la integración normativa, ¿no? Por ello, y con la finalidad exclusiva de cumplir esta función, es que los principios, claramente, se puede observar que los principios en general, ¿no?, y también los principios también que inspiran al derecho del trabajo, operan en 3 momentos, básicamente, ¿no? Estas reglas rectoras que informan la elaboración de normas, también de servir de fuente, también de inspiración directa, van a operar en 3 momentos, ¿no? ¿En qué momentos? Cuando se produce la norma, cuando se interpreta la norma y cuando se aplican las normas, en este caso, las normas laborales, ¿no? Podemos citar ejemplos. Mientras el principio
indubio pro-operario, ¿en qué momento actúa? Actúa pues en la fase de producción, en la fase de interpretación, en la fase de aplicación de la norma. El indubio pro-operario actúa evidentemente en la fase interpretativa, ¿no? Otro principio que también es un principio que es propio en realidad del derecho laboral, ¿no? Y que está obviamente vinculado al principio protector, es aquel principio de la norma más favorable, ¿no? ¿Y en qué fase actúa este principio? ¿En la producción, en la interpretación o en la aplicación? En la fase aplicativa, ¿no es cierto? Ahí es donde opera este principio de la norma más favorable, ¿no? Y este es, digamos, un criterio o un principio propio del derecho laboral, ¿no? Acuérdense ustedes cuáles son los 3 criterios que plantea la teoría general del derecho, ¿no? Para la determinación de la norma aplicable, ¿no? Acuérdense ustedes el principio de jerarquía, el principio de especialidad y el principio de temporalidad, ¿no es cierto? Estos son los 3 principios, digamos, sucesivos que se emplean para la determinación de la norma aplicable, ¿no? Entonces, si las normas, digamos, divergentes tienen rango distinto, se prefiere la norma superior sobre la norma inferior. Es algo básico, elemental que ustedes manejan, ¿no es cierto? Si su rango es el mismo, ¿cuál va a ser la elegida, la escogida? Debe ser la de alcance especial sobre la de alcance general. Pero si tienen igual ámbito, ambas son especiales o ambas son generales, ¿cuál se va a preferir? La norma posterior sobre la anterior. Entonces, jerarquía, especialidad y temporalidad. A veces nos olvidamos de eso, ¿no? Pero en el derecho del trabajo, les decía, se ha formulado un principio específico que es precisamente el de la norma más favorable, ¿no? ¿Cuándo se presenta? Cuando dos normas regulan de manera incompatible un mismo hecho, ¿no? Y ante este supuesto se tiene que o se debe seleccionar bajo este principio aquella norma que conceda mayores beneficios, mayores ventajas para el trabajador. Estamos hablando de incompatibilidad de normas, ¿no? No estamos hablando de hechos. A veces aún ocurre, cada vez menos felizmente, que en algunas exposiciones de letrados de abogados invocan la aplicación de este principio y también del principio indubio pro operario también, ¿no? En situaciones de hecho, ¿no? Y no de normas, ¿no? Estamos hablando de normas. Ahora bien, en la doctrina también es no es uniforme el tema de que si el principio de norma más favorable debe ser aplicado sin ninguna restricción, ¿no? Hay posiciones contrarias, ¿no? En este tema también. También se ha dicho que en realidad existen límites instrumentales para la aplicación de este principio de norma más favorable, ¿no? Así, por ejemplo, no se aplica este principio de normas, es una posición, ¿no?, de la doctrina, que este principio de norma más favorable no se aplica cuando se da un conflicto entre normas estatales de un mismo rango, o también estatales de rango distinto, no se aplica el principio de norma más favorable, o también norma extranjera frente a norma nacional, no se aplica el principio de norma más favorable, ¿no? Esa es una posición de la doctrina, ¿no? Y que en cambio sí se aplicaría cuando el conflicto se presenta entre normas estatales y normas profesionales, o también entre normas profesionales, o también entre normas nacionales e internacionales, o también propiamente entre normas internacionales, ¿no? Es una posición de la doctrina también
Bueno, que siempre vale la pena recordar, ¿no? ¿Y cómo es el tema de la regulación normativa, de los principios del derecho del trabajo en el ordenamiento peruano, ¿no? Si retrocedemos un poco, llegamos a la Constitución del año 1979, hay un listado bastante amplio, ¿no?, de derechos y principios propios del derecho del trabajo, que fue regulado a nivel constitucional. Tenía una parte especial, ¿no?, relativa al trabajo dentro del título de los derechos y deberes fundamentales de la persona. Esta tendencia, digamos, positivista, se inició entonces con la Carta de 1979, ¿no? Y ha permanecido, ¿no?, y se ha incluso repotenciado en nuestro ordenamiento, ¿no?, no solamente al más alto nivel, sino también a nivel infraconstitucional. Y en lo que respecta de manera expresa a los principios laborales, la actual Constitución, la vigente Constitución del año 1993, consagra el principio protector en su artículo 23, primer párrafo, ¿no? Se señala, pues, la igualdad de oportunidades sin discriminación, el indubio properario y la irrenunciabilidad de derechos. Estos principios, a su vez, se consagran en el artículo 26. El principio de norma más favorable se recoge de manera particular para el caso de los conflictos entre los convenios colectivos de distinto nivel, ¿dónde lo encontramos? En el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Hasta enero del año 2010, este principio se encontraba reconocido de manera general, incluso también en la antigua Ley Procesal de Trabajo, ¿no?, la Ley 26.636. Sin embargo, con la vigencia de la nueva Ley Procesal de Trabajo, este principio deja de contar con una regulación expresa, salvo el caso notado del conflicto entre convenios colectivos, ¿no? El principio de primacía de la realidad también tiene reconocimiento ex lege en la Ley General de Inspección, ¿no?, la Ley 28.806, cuyo reglamento es el Decreto Supremo 019-2006, TR. También este principio lo encontramos en la Ley General del Sistema Concursal, incluso, que es la Ley 27.809. Obviamente, ellas destinadas al ámbito inspectivo y al ámbito concursal, ¿no?, respectivamente. Ahora, entre los más importantes principios del derecho del trabajo, el único que no tiene recepción, digamos, normativa expresa en nuestro ordenamiento actualmente es la condición más beneficiosa, ¿no? O sea, esto no significa que no haya tenido o no tenga una vigencia en nuestro sistema de relaciones laborales. De manera independiente del indiscutible arraigo, digamos, que tiene este principio en la doctrina nacional, no puedo dejar de mencionar que es cierto que podría encontrar una suerte de cobijo en el principio protector también, ¿no?, una conexión como criterio rector o como una matriz del ordenamiento laboral que está inspirado, como se ha visto, en el propósito igualador de los sujetos de la relación laboral. Al respecto, el maestro Pla también, recuerdo, sostiene que cabe recordar que una de las manifestaciones de este principio protector es la regla de la condición más beneficiosa, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar una conexión intensa, ¿no? En cualquier caso, hay que recordar también que no es necesaria la consagración normativa de un principio para que su aplicación pueda ser válidamente invocada. Es una práctica, ¿no?, del año 79, una aliada, ¿no?, en la legislación peruana, particularmente, de positivizar los principios, ¿no? Bien. El principio protector, y respecto al principio protector, ¿y cuáles serían estos sujetos especialmente protegidos, ¿no? Entonces, hemos dicho que el principio protector se refiere al criterio fundamental que orienta el derecho al trabajo, ¿no?, siguiendo a Pla, y que responde, pues, a una finalidad, al objetivo de establecer un amparo frente a una de las partes, ¿no?, la parte débil por esta desigualdad estructural que existe en las relaciones laborales, que es el trabajador, ¿no? En este sentido,
si el derecho común, digamos, se caracteriza por su constante preocupación en garantizar la paridad jurídica, ¿no?, entre los contratantes, esta igualdad jurídica, esta paridad jurídica, obviamente, como también lo ha mencionado Pla en muchas de sus obras, en el derecho laboral, la preocupación central, fundamental, parece ser la de proteger a una de las partes para lograr, entonces, mediante esta protección, que se alcance una igualdad sustantiva y real entre las partes, ¿no? Entonces, se genera una desigualdad jurídica para que se nivele, para que se equipare las partes, que, como ya es consabido, en la relación laboral existe una desigualdad económica estructural, ¿no? El principio protector, entonces, en los términos que acabo de exponer, tiene pues reconocimiento constitucional, como ya dijimos. El artículo 23 de la Constitución señala que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, ¿no? Y además es obligación del Estado promover condiciones para el progreso social, para el desarrollo o el progreso económico, y en especial a través de ¿qué? De políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo, ¿no? Este precepto constitucional establece el compromiso, es una obligación de cargo del Estado peruano de atender entonces las diversas también formas de empleo. No se debe soslayar tampoco que el constituyente, el legislador, igualmente señala que el trabajo es un deber, que el trabajo es un derecho, pero que también es concebido como base del bienestar social y como medio, obviamente, como medio de realización de la persona. Esto lo encontramos en el artículo 22 de la Carta Magna. Y que el trabajador, sin distinción alguna, tiene derecho pues a una retribución equitativa, suficiente, que procure para él y para su familia el bienestar material y el bienestar también espiritual, ¿no?, como establece el artículo 24 de nuestra Constitución. Entonces, de un lado, el propio ordenamiento también constitucional concibe al Estado peruano como un Estado social y democrático de derecho, cuyo fin supremo pues es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, ¿no?, por lo que tiene, qué duda cabe, entre sus obligaciones, entre sus deberes, entre sus imperativos esenciales, la de garantizar pues la plena vigencia de los derechos humanos y la promoción del bienestar general. Ahora bien, en este marco normativo tiene una especial consideración la consagración entonces del principio también de igualdad de oportunidades, ¿no? Lo encontramos en el artículo 26, inciso primero, que no es otra cosa que la búsqueda de una igualdad pues real, ¿no?, una igualdad sustancial y consecuentemente también una acción intensa y decidida del Estado para remover, para hacer a un lado todos aquellos impedimentos, aquellos tamices, aquellos obstáculos, aquellas trabas por parte entonces de los poderes públicos que impiden una igualación efectiva a favor de los colectivos desprotegidos, ¿no? Y esto es una frase que siempre recuerdo muy bien que el maestro Neves, que en paz descanse, la decía, ¿no? En cualquier caso, debemos considerar que la finalidad o que el propósito igualador de las partes de la relación laboral que inspira al principio protector sobre la base de una especial tutela al trabajador, porque es la parte débil, ¿no?, de la relación laboral, lo convierte entonces en una suerte de principio matriz, ¿ya? Es un principio matriz que da sustento al conjunto de principios del derecho laboral, ¿no?, y no solo a las 3 reglas que clásicamente se mencionan, ¿cierto?, sino que a todos los principios del derecho laboral nacen justamente de esta matriz, como acabo de indicar. Y cuando hablamos de los sujetos especialmente protegidos, ¿no?, el artículo 23 de la Constitución recoge pues el principio protector, ¿no?, cuando señala el trabajo en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, ¿no?,
y protege de manera especial, dice, ¿no?, a la madre, al menor de edad y al impedido que trabaja, ¿no? Aquí hay dos características que se deben enfatizar en relación a la norma que acabo de citar, ¿no? En primer lugar, a diferencia de la Constitución del 1979, se utilizaba el término protección, ¿no?, la cual se refiere pues a la atención prioritaria, ¿no?, de cierta categoría de trabajadores. Si bien hay una diferencia de orden, digamos, lingüístico, semántico, entre una norma y otra, no nos parece que la misma sea sustancial. En realidad, si entendemos que la atención prioritaria supone tener un especial cuidado, o sea, poner énfasis, poner todo el empeño en la protección de las categorías de trabajadores establecidas por el legislador, por el constituyente, ¿no? Aunque el término protección parecía más adecuado, más apropiado, sin embargo, la doctrina también señala que la expresión utilizada por la Constitución vigente tampoco se puede considerar como un desconocimiento de la función protectora del marco legal al más alto nivel, ¿no? La Constitución también se encarga de establecer una suerte de prelación en relación al ámbito subjetivo de tutela del principio protector. Se indica que se protege de manera especial, ¿no?, a tres categorías, como hemos visto en el artículo 23, de trabajadores, ¿no?, a la madre, al menor de edad, al impedido. Pero no se trata, no hay que concebirlo esto como una protección exclusiva, ¿no?, sino como una protección, digamos, de carácter preferente, de carácter especial, de carácter prioritario, ¿no?, pero no es exclusiva, ¿no? Esta situación de privilegio en relación a esta protección exclusiva, o no exclusiva, perdón, a esta protección prioritaria, ¿no?, tiene justificación, ¿no? Esta protección, entonces, especial en estas tres categorías de sujetos, tiene, sin duda, una vulneración, una justificación que tiene que ver con, obviamente, las peculiares características de los grupos mencionados, ¿no?, y que requieren, se necesita además, a partir de estas peculiaridades, este alto grado de vulnerabilidad, entonces una tutela adicional, ¿no?, entendida en el sentido de equipararlos con el resto de categorías de trabajadores, pero no en perjuicio de ellas, ¿no? Entonces, hay una protección especial hacia estas tres categorías de trabajadores, hacia la madre, hacia el menor de edad, hacia el impedido, pero eso no significa de que se proteja también al resto de trabajadores, ¿no? Es una tutela especial, sí, qué duda cabe. Y así tenemos, pues, que el artículo 3º del título preliminar de la nueva Ley Procesal de Trabajo ha declarado, ¿no?, expresamente que los fundamentos del proceso laboral se acentúan, ¿no?, en el caso de la madre gestante, del menor de edad y del discapacitado, ¿no? Ahora, en relación a lo que estamos conversando en el ámbito internacional y en el ámbito infraconstitucional también existen importantes desarrollos normativos sobre el tema, ¿no? Si hablamos de la madre trabajadora, podemos decir de que a través de la historia se ha brindado protección a la mujer que trabaja, ¿no?, pero a partir de posiciones que entendían que la mujer no podía, digamos, o no debía realizar cierto tipo de labores, ¿no? Ese era el enfoque, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, tenemos la propia Constitución del año 79, que permitía el reconocimiento a la mujer trabajadora, y así estaba regulado, fíjense, ¿eh?, ese tipo de semántica. Derechos no menores que al varón. ¿Dónde? Artículo 2º, inciso 2, Constitución 1979. Y además remitía al legislador la regulación de las condiciones de trabajo de menores y de mujeres. Artículo 44 de la Constitución de 1979. Bueno,
si bien es cierto, esta regulación y estos preceptos pudieron inscribirse en la línea de las llamadas también como acciones positivas, bueno, que buscaban también lograr una igualdad sustancial entre el varón y la mujer, la Constitución vigente ha optado por eliminar cualquier referencia que suponga, digamos, alguna ventaja o protección especial a la mujer que se funde exclusivamente en su condición de tal, ¿no? Y no en consideraciones, digamos, de carácter objetivo, como por ejemplo una consideración objetiva, ¿no? La maternidad, ¿no? Y en lugar de favorecer, entonces, pudieran terminar siendo contraproducentes para la inserción y mantenimiento de la mujer en el mercado de trabajo. Entonces, esta Constitución, le decía, ha tomado esta consideración objetiva como la maternidad, la vigente, ¿no? Contrario a la Constitución del año 1979, que lejos de favorecer la manera como se había resguardado y protegido a la mujer, en realidad terminaba siendo, a la mujer que trabaja, terminaba siendo contraproducente cuando la mujer intentaba insertarse o mantenerse en el mercado de trabajo. En cualquier caso, en cualquier situación, el principio de igualdad ante la ley, recogido en el artículo 2 de la Constitución, que prohíbe la discriminación por razón del sexo, lo cual tiene concordancia también con el artículo 103, también de la Constitución vigente, que impide también que se expidan leyes especiales fundadas en la diferencia de personas, deberían ser concebidos, creo yo, como elementos suficientes para impedir cualquier tipo de discriminación de la mujer en el acceso, en la promoción o en la conservación del empleo, ¿no? Pero también hay instrumentos internacionales, ¿no? Ratificados por el Perú, que se pronuncian en idénticos términos, ¿no? Específicamente la Convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer y los convenios 110, 111, 156 de la OIT, así como en el ámbito estricto de las relaciones laborales, tenemos el artículo 26 de la Constitución, por ejemplo, que consagra el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. Esa parece ser entonces el motivo, la razón para que el Estado peruano lamentablemente denunciara diversos convenios internacionales de la OIT relativo al trabajo prestado por las mujeres. Pero también existe un convenio que nos ha servido a nosotros en la sala, en la octava sala laboral, como colegiado, para reivindicar algunas situaciones que son favorables justamente a esta tendencia internacional a proteger justamente a la madre trabajadora. Hemos aplicado el convenio 183, ¿no? Que es el convenio sobre la protección de la maternidad, ¿no? Y que incluso también dio mérito a un pleno, ¿no? A un pleno distrital del año 2020, también dio. ¿De qué trata este convenio sobre la protección de la maternidad? El convenio número 183 de la OIT del año 2000. Este convenio señala en su artículo 2 que se aplica a todas las mujeres empleadas, incluidas las que desempeñan formas atípicas de trabajo decente. A todas las mujeres. Porque la discusión también en el pleno era, pero si es una trabajadora de confianza, ¿también está protegida? También está protegida. ¿Por qué? En el artículo 2 de este convenio de la OIT
se establece una excepción, ¿no? Pero que en el Perú no se ha dado, ¿no? Se dice que, sin embargo, todo miembro que ratifique el convenio, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, pueden excluir total o parcialmente del campo de aplicación del convenio a categorías limitadas de trabajadores cuando su aplicación a esas categorías plantee problemas especiales de particular importancia, ¿no? Incluso señalan un procedimiento, ¿no? O sea, primero hay un diálogo social interno para poder identificar en qué situaciones se podría efectuar la aplicación de esa protección. En el Perú no se ha dado, ¿no? Mejor. Entonces, no hay posibilidad de excluir a ninguna categoría de trabajadoras, entre ellas obviamente a la de confianza, en esta protección, ¿no? El artículo 8 de este convenio de la OIT señala de manera expresa que está prohibido que el empleador despida a una mujer que esté embarazada, ¿no? O durante la licencia que se menciona, ¿no?, por maternidad en los artículos 4 o 5 de este mismo convenio, después de haberse reintegrado al trabajo durante un periodo que ha de determinarse en la legislación nacional. Entonces, aquí se protege a la mujer embarazada y también a la mujer lactante, ¿eh? También. Entonces, es de suma importancia que ustedes conozcan este instrumento, ¿no? Este instrumento en realidad ha tenido antecedentes y se ha obviamente mejorado, perfeccionado, ¿no? Porque existió antes un convenio sobre la protección de la maternidad, ¿no?, de 1952, revisado. Y también tuvo su recomendación. Bueno, ustedes lo que son las recomendaciones de la OIT, que son pronunciamientos de la OIT, algunos que aspiraron a ser convenios, no llegaron a ser convenios, terminaron siendo recomendación, o también son recomendaciones a aquel desarrollo, ¿no?, de cómo se deberían de aplicar los convenios de la OIT, ¿no?, lo que forma parte del soft law, ¿no?, el derecho suave, pero que válidamente se puede referenciar también en decisiones jurisdiccionales, ¿no? Entonces, muy importante este convenio 183. Hemos tenido casos en la octava sala donde hemos aplicado este convenio y otros también, ¿no?, de manera obviamente pertinente al caso concreto. Hemos aplicado diversos instrumentos internacionales para reforzar obviamente la sustentación de la decisión abordada, ¿no? Bien, creo que el tiempo ya me he excedido. Me he excedido el tiempo. A ver, vamos a... Bien, sí, ya, creo que ya estamos terminando. Lamentablemente, el tiempo pasa volando. No sé si hay alguna pregunta. Entiendo también ya la hora un poco avanzada, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bien. Muchas gracias, doctor Fausto. Importante su participación en este evento. Gracias. Le agradezco su participación, ha sido muy esclarecedora respecto a los temas de la parte que le ha tocado de esta participación, cómo se puede participar dentro del proceso, ¿no? Importante esas anotaciones. Bien, el doctor Baldeón tiene algunas preguntas, me ha comunicado por el interno, ¿verdad? Preguntas que se va a trasladar en estos momentos al doctor Perfecto, González. adelante. Primera pregunta, doctor.
¿Cuál ha sido el nivel de eficacia de la norma respecto a la comparecencia de los menores de edad en la Corte Superior de Justicia de Lima? ¿Se han visto procesos judiciales en el donde se ha presentado demandas de menores de edad? En realidad, la eficacia es mínima, lamentablemente hay que decirlo, ¿no? Y lamentablemente hay que decir también que el Perú es uno de los países en el mundo que tiene una de las tasas más elevadas a nivel mundial, ¿ah? del trabajo adolescente, el trabajo del menor de edad, ¿no? Se han identificado más de 240.000 menores de edad que trabajan en el Perú, la encuesta del INAO del año 2018. Y bueno, he revisado también algunos instrumentos, algunas referencias especializadas. Perú, Ecuador, Perú y Bolivia son los tres países en la región y en el mundo que tienen la mayor tasa, lamentablemente, de trabajo infantil. Es una tarea pendiente y bueno, pese a ello, pese a esta situación tan gravosa, ¿no?, que nos afecta a todos como nación, sin embargo, las demandas no reflejan ello, no reflejan ello. Y bueno, yo he tenido alguna experiencia también personal en relación a mi condición. Yo soy inspector de trabajo con anterioridad, ¿no? Al asumir esta magistratura, por gracia de Dios, yo he sido inspector también de trabajo, también, y participé en algunos operativos en el interior de la selva peruana. Justamente con la ministra formamos un equipo de trabajo, policía, Ministerio Público, Ministerio de Trabajo, multidisciplinario, e hicimos intervenciones en la selva peruana, de Pucallpa, ¿no? Y encontramos a niños trabajando en las peores condiciones, ¿no? Y yo recuerdo mucho que hubo un niño que realmente nos impactó de manera, ya de por sí toda la situación era impactante, ¿no? Pero encontramos a un niño invidente, sumergido en el agua, obviamente sumergido ahí en un río, empujando unos troncos, ¿no? O sea, el niño estaba siendo evidentemente explotado, él y otros más, menores de edad, en unos aserraderos, estos madereros ilegales, ¿no?, que tienen también los sistemas de habilitación enganche, ¿no?, que es el trabajo forzoso, no solamente obviamente para los menores, que son los más vulnerables, sino también para mayores, ¿no? Son familias enteras que están trabajando en esas situaciones, ¿no? Lamentablemente estos operativos no se han replicado, ¿no? Evidentemente son de alto riesgo, pero cuando uno asume una función tiene que asumirla cabalmente, ¿no? Entonces, es una tarea pendiente y dejada de lado, lamentablemente, pero que desde esta tribuna, pues, llamo también a la conciencia de todas las autoridades para que esta situación se revierta, ¿no? Y que permanece oculta, pero muchas veces, pero que forma parte de nuestra realidad. Espero haber contestado su pregunta. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta viene de las redes sociales, es desde la doctora Gladys Ascensios Bajón. Indica lo siguiente. Cuando en la legitimación especial 9.2 se describe como demandante a representante de los trabajadores, ¿se refiere a una categoría distinta de la representación que ejerce el sindicato o es por su propia condición de representación? Muchas gracias, doctor. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? No, Sí, no doctor. te capté bien. Sí, doctor. Cuando en la legitimación especial prevista en el artículo 9.2 se describe como demandante a representante de los trabajadores, ¿se refiere a una categoría distinta de la representación que ejerce el sindicato o es por la propia condición de dirigente? Muchas gracias, doctor. Bien, el 9.2, no sé si lo puedes proyectar. Para que sea más ilustrativa la respuesta. Sí, la siguiente. Ahí está.
Bien, legitimación especial, ¿no? Cuando se afecten los derechos de libertad sindical, negociación colectiva, huelga, a la seguridad y salud en el trabajo, y en general cuando se afecte un derecho que corresponda a un grupo o categoría de prestadores de servicios, pueden ser demandantes el sindicato, los representantes de los trabajadores o cualquier trabajador o prestador de servicios del ámbito. Lo que sucede es que aquí se le está habilitando incluso al trabajador para poder ejercer esta representación ante la vulneración de estos derechos. Es decir, se amplía la posibilidad de que no solamente la organización sindical pueda comparecer y pueda representar en una situación de vulneración de estos derechos, se amplía también hacia los propios trabajadores. Cualquier trabajador o prestador de servicios del ámbito está habilitado, ¿no? Es una suerte de afianzamiento, ¿no?, de la posibilidad de poder demandar la vulneración de estos derechos que, como ya hice mención en la exposición, tienen evidentemente, una protección especial, ¿no? Por eso se habla de legitimación especial en esta situación específica, por la naturaleza, por la gravedad, por esa afectación transversal, digamos, a este tipo de derechos fundamentales, como libertad sindical, negociación colectiva, huelga. No solamente, que llamaría a pensar que solamente el sindicato o la organización sindical estaría habilitado para demandar, ¿no?, en resguardo de la vulneración de los derechos. No, aquí se amplía incluso la posibilidad de que los trabajadores puedan demandar también en defensa, en este caso, pretendiendo la reivindicación en el pleno ejercicio de los derechos mencionados. Por eso es que es también una legitimación especial, ¿no?, o extraordinaria. Gracias, doctor. No hay más preguntas. Bueno, gracias. Bien. Muchas gracias. Una vez más, agradecerle la participación al doctor Fausto González Salcedo por su brillante participación y nos vemos el día lunes, me parece. Confírmame, el doctor Valdeón, el lunes a las 5 de la tarde, ¿no? Tenemos una recuperación también, ¿verdad? Ya, perfecto. Entonces los esperamos hasta el día lunes. Muchísimas gracias a todos y hasta el día lunes. Buen fin de semana. Adiós.